Ahora sí me escuchan. Muy bien. Buenas tardes, señoras, señores. Mi nombre es Alberto Mangel, soy el director de la Biblioteca Nacional y me complace presentarles a un grupo de distinguidos intelectuales franceses y argentinos que van a dialogar en esta noche del encuentro franco-argentino. Primero, el señor embajador de Francia, el señor Quignard, les va a dirigir unas palabras. Ustedes tienen la traducción en los auriculares. La señora Agustina Blanco va a hacer una magnífica traducción como de costumbre, así que le agradecemos el esfuerzo que va a hacer. Señor embajador, monsieur l'ambassadeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur Muchas le gracias, directeur. señor director. Mesdames et messieurs, Señoras y señores, es realmente un gran honor para mí de dar inicio a este primer gran encuentro cultural franco-argentino en una institución que es tan importante, valiosa como la Biblioteca Nacional, emblemática, un espacio para la reflexión que desde el principio estuvo signado por la relación entre nuestros dos países. Evoco la ilustre, si lo permiten, figura de Paul Groussac, franco-argentino y uno de los primeros directores de la Biblioteca Nacional, que además de sentar sus bases, legó un maravilloso escritorio en forma de luna a la institución, que fuera muchos años después ocupado por el mismísimo Jorge Luis Borges. Tenemos hoy la enorme suerte de que en su lugar esté hoy Alberto Mangel, amigo de Francia, lo resaltaba una vez más en la conversación que tuvimos antes de entrar en esta sala, lo es desde siempre y con quien hemos construido una cooperación fuerte que nos enorgullece compartir con ustedes. Una cooperación que encuentra hoy un marco privilegiado en el año en que Argentina recibe el G20, para nosotros muy importante, yo sé que para toda la Argentina lo es también, y luego del anuncio por parte del presidente Macri y del presidente Macron de llevar adelante un gran diálogo franco-argentino 2018-2019 que se desarrollará entre ambos países que estamos llevando. Ese diálogo es constante en realidad, pero hemos decidido de resaltarlo este año y es una decisión de los presidentes de acompañar ese diálogo. Nombraré para citar algunos ejemplos de nuestro trabajo conjunto el convenio que firmaron la Bibliothèque Nationale de France y la Biblioteca Mariano Moreno para el intercambio de expertos, la circulación de las respectivas colecciones y la digitalización de su fondo. También la visita de autores y pensadores como François Dos, Dany Laferrière, Elisabeth Rodinesco, el ciclo sobre el estructuralismo o más reciente, la exposición Insurgencia 68, que está del otro lado de este salón, sobre el Mayo francés y las revueltas de Praga y México en 68. Junto a eso, la conferencia que dictó aquí mismo Thierry Grillet de la Bibliothèque Nationale de France el viernes pasado junto a Horacio Tarcus. Este no es más que el comienzo, puesto que ya estamos trabajando en 2019 en un gran proyecto que girará en torno a la figura de Albert Camus, ya que celebraremos el 70 años de la visita que él hizo a la Argentina, una extraordinaria oportunidad para resaltar su obra y acordarnos de ese momento compartido entre los dos países con Albert Camus.
Desde las lecturas de Diderot y Rousseau que hicieron San Martín y Alberti, al arraigo del pensamiento de Barthes y Foucault en Argentina, pasando por las primeras traducciones de Caigua y Michaud en la revista Sur de Victoria Ocampo, el pensamiento francés ha encontrado siempre un eco en el argentino y un diálogo fraterno, haciendo de esta también una historia de ida y vuelta que vemos hoy en la influencia de Borges sobre autores como Patrick Deville. Son estas razones las que nos llevan hoy para compartir esta maravillosa jornada de reflexión que versará, entre otros temas, sobre los vaivenes de la filosofía, el psicoanálisis, las artes y los medios en ambas orillas, con figuras de la talla de Thomas Abraham, María Eugenia Estensoro, Françoise Gorog, François Julien, Bruno Patiño e Isabel Plant. Los dejo entonces con la primera mesa redonda. Ahí está. Y aprovecho para agradecer una vez más al ministro de Cultura, Pablo Veluto, que nos acompañó en la organización de este evento, y al director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel, como también a todo su equipo que hizo posible, muchas gracias, este encuentro, y a su intérprete también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Vamos a dividir esta velada en tres partes. La primera va a ser una mesa redonda sobre ese tema de ida y vuelta, filosofía y psicoanálisis en Francia y en Argentina. La segunda parte va a ser una charla de la artista Isabel Plante sobre arte y cultura visual durante los años 60. Y luego tendremos una última charla entre Bruno Patiño y María Eugenia Estensoro sobre innovación, medios de comunicación y libertad de prensa. Vamos a empezar con esta mesa redonda. Yo les voy a presentar brevemente a los participantes. En la extrema izquierda de la mesa está Tomás Abraham, que se graduó en filosofía en la Universidad de Vincennes y en sociología en la Sorbonne, y ha sido profesor en numerosas universidades y colegios. Es el director y profesor del Colegio Argentino de Filosofía en Buenos Aires. Tiene publicados más de 20 libros y recibió el premio Conex 2004 en el campo del ensayo filosófico. Le sigue la doctora Françoise Gorog, que es jefa de departamento en el famoso centro hospitalario de Sainte-Anne de París. Es doctora en psicopatología y psicoanálisis y ha sido alumna de Jacques Lacan y ha escrito numerosos libros relacionados con las teorías lacanianas. Destaco que en el centro hospitalario en el que trabaja ha desarrollado las consultas en varios idiomas, inglés, español, italiano, portugués, japonés y chino, de manera que a nosotros en las sociedades multiculturales que tenemos es un aspecto muy importante de su trabajo. Bien, y luego está François Julien, que no necesita una presentación en Argentina, es el destacado especialista en un diálogo entre Occidente y Oriente. No creo que a él le complazca esa definición, porque justamente quiere que usemos otros vocabularios para hablar de estas relaciones. Muy bien, voy a lanzar la mesa con una pregunta a Tomás Abraham sobre la relación argentino-francesa, que empieza en cuanto a la Argentina muy temprano con la educación de nuestros próceres que estudiaron y utilizaron las obras de Diderot, de Rousseau,
para formar nuestro país, hasta la intervención de Victoria Ocampo, que mencionó el señor embajador, que introduce a la Argentina numerosos intelectuales franceses como Lacan, como Caillois, y también, esto hay que destacarlo, introduce la literatura argentina y el arte argentina en Europa. Entonces, Tomás, ¿en qué punto estamos en este diálogo, en este encuentro Francia y Argentina? Buenas tardes, gracias Alberto. No quiero decir en un punto muerto, pero yo comenzaría así esta oportunidad que me dan de hablar con ustedes y con mis colegas. En el año 1975, el filósofo Vladimir Yankelevich, en un encuentro que tiene con Michel Serres, otro filósofo, le dice que estaba escandalizado porque iban a suprimir la materia de filosofía en los liceos o la iban a marginalizar. Y estaba sorprendido además porque le dice a Serres, siendo la filosofía francesa tan joven, porque no tiene más de 32 años. Esto era en 1975. Yo me sorprendí porque yo digo, y Descartes, y Montaigne, y Pascal, y 32 años, 1975, menos 32, 1943. En 1943, digo, ¿qué pasó en Francia? Bueno, ya sabemos, la ocupación, un régimen de terror y la publicación de L'être et le néant, El ser y la nada. Digo, el único acontecimiento que a mí me parece realmente sobresaliente como acontecimiento filosófico es la publicación de Sartre, del ser y la nada. Y no veo otro. Es decir, que Yankelevich, que no era muy aficionado ni muy simpatizante de Sartre, decidí que la ubicaba con ese autor en ese tiempo y en ese lugar. Como yo ya hacía muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo me interesaba la discusión filosófica que hubo entre Jean-Paul Sartre y Georges Bataille en 1943, porque quería reflexionar sobre qué es hacer filosofía bajo un régimen de terror, decidí profundizar en el tema, ¿no? Esta discusión filosófica entre dos hombres que eran relativamente jóvenes en la época, más Sartre que Bataille, pero que iban a tener después, durante décadas, una influencia muy importante, no solamente en Francia, sino en todo el mundo. Entonces empecé una investigación, ¿no? Que me llevó a escribir un libro, El deseo de revolución, que publiqué el año pasado, una investigación que finalmente era sobre la filosofía francesa, porque empecé en el 43 y llegué al 50. Entonces, digo, estudié o volví a leer, investigué qué pasó en la década del 50 después de la liberación en Francia entre los filósofos y, por supuesto, el debate, eran grandes debates ideológicos de una calidad insuperable entre Merleau-Ponty, Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Raymond Aron. Ellos cuatro realmente, por supuesto que había otros, pero ellos cuatro animaron la escena filosófica y política de la vida francesa durante una década, digamos. Y después seguí hasta la descolonización, cuando el general de Gaulle le da, digamos, cede la independencia de Argelia, cambia el panorama político francés y comienzan los famosos años 60 de una brillantez filosófica de la cual todavía nos alimentamos, donde
cambió el panorama, pero yo ya estaba viendo que había un tema constante, como un eje sobre el cual la filosofía francesa giraba. Y ese eje se llama el tema de la revolución. La filosofía francesa es muy política. Y esta idea de la revolución, por supuesto que está en toda la década del 50, pero también después con la revolución teórica de Althusser, también con la idea de discontinuidad en Michel Foucault, todo ese trayecto de la era del saber y de la epistemología que fue la década del 60, la subversión del sujeto en Lacan. Es decir, es una época donde la idea de revolución se hace epistemológica, si uno quiere decirlo, pero sigue siendo esa idea. El Mayo francés no hizo más que intensificar esta idea. Con el Mayo francés surgen los temas del poder y del deseo, fundamentalmente desarrollados por Michel Foucault y Gilles Deleuze en sus obras. Así que esa idea de revolución persistía, como también después persiste con el maoísmo político, va persistiendo. Y después, con la decepción, hubo muchas decepciones, pero con la nueva decepción del Gulag de Solzhenitsyn, ¿no? cambia el panorama filosófico, empieza una crítica muy fuerte a Marx, surgen los nuevos filósofos como André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Guy Lardreau, etc. Pero la idea de revolución no cede, porque ahora es una democracia con los derechos humanos que además se hace bélica, justifica una lucha y guerras y demás por un cambio fundamental en la humanidad. O sea, persiste esta idea de revolución. Finalmente, me doy cuenta que ya en los años que van siguiendo, esta idea de revolución va a adquirir un tinte y un color totalmente inesperado, que tiene que ver con una especie de retorno. Es el retorno de Dios. Y allí tenemos a antiguos revolucionarios que se marginan del proceso revolucionario, como Guy Lardreau, que comienza a interesarse y a escribir sobre el gnosticismo y el maniqueísmo de los primeros siglos del cristianismo, a Christian Jambé, que se ocupa del Islam y profundiza en la literatura iraní y en los escritos de Corbin. Tenemos a Benny Lévy, que era el secretario de Sartre, que se hace rabino y que va estudiando la Torá en un diálogo con Sartre que va a durar hasta el último día de Sartre, que para mí es ejemplar, ¿no? Tenemos a gente del lacanismo y de la lingüística y de la filosofía como Jean-Claude Milner, que empieza a hablar de lo judío, Bernard-Henri Lévy, que también empieza a hablar de lo judío. Entonces acá hay como una reconversión hacia lo étnico y hacia la religiosidad. Y al mismo tiempo tenemos a Michel Foucault, que después del tema del poder incursiona en el mundo antiguo, a preguntarse por los griegos y finalmente dedica los últimos tiempos a una investigación muy profunda ¿sobre qué? Sobre el cristianismo. Y también sobre lo que él va a llamar llamativamente el occidente, ¿no? Vamos a volver a usted para que continúe este brillante resumen. 2 palabras más para responder a la inquietud. Dentro de esto, la figura de François Jullien es muy importante, porque François Jullien desde hace muchísimos años está incursionando en un tema aparentemente distante de las grandes modas, pero donde se está preguntando, no es el orientalismo del que ya conocemos, no se pregunta por Occidente a la manera de Toynbee o a la manera que hacía Spengler, etc., sino que parte de la filosofía occidental y parte de un filósofo como Aristóteles, que inventó el tratado, inventó el pensamiento para cotejarlo con el pensamiento chino. Yo creo que allí él abrió una línea de investigación sumamente rica. Y en Argentina, y ahora sí termino, en Argentina, de toda esta historia, la figura de Sartre y la figura de Michel Foucault han sido guías de los intelectuales argentinos.
Muchas gracias. Es brillante. El señor Julien le pregunto si está de acuerdo con esta visión que ha descrito. Se puede usted saltear el capítulo que trata sobre usted, pero ¿qué piensa de lo que Tomás Abraham nos ha dicho? Merci. Je suis très sensible à ce que vous avez dit parce que me sensibiliza mucho lo que usted dijo, porque en el fondo el pensamiento se percibe mejor desde afuera que desde adentro. Es importante para nosotros escuchar la manera en que usted presenta la filosofía francesa, porque vemos desde el interior o desde afuera, y desde afuera lo vemos con más distancia. Me paraît tout à fait pertinent, parce que ce soit l'idée de la révolution elle-même, que ce soit la résistance à l'idée de la révolution, et puis toutes les modifications de l'idée de la révolution qui se sont faites durant cette dernière moitié du XXe siècle, ça me paraît tout à fait pertinent. Et donc je pense que vous faites saillir, émerger maintenant ce que du dedans peut-être nous paraît plus diffus. Donc que vous choisissiez l'arête de la révolution pour, non pas organiser, mais pour orienter ce qui a été l'évolution de la philosophie française, me paraît pertinent parce qu'il faut lier tout cela au politique. Et je crois que même dans ce que vous évoquez chez Ladreau, Jambé, comme étant ce retrait du côté de la pensée islamique, du religieux, garde à voir avec, disons, ce qui a engagé la pensée politique en France dans ce contexte. Lo que tiene que ver con el pensamiento político en Francia en ese contexto. Pour continuer cette idée, para continuar con esta idea, la philosophie française vue de cette rive, est-ce que ça établit avec la France, pour prendre deux de vos termes, une relation ou une référence? Una relación o un encuentro. Oui, alors si je prends ces deux termes de relation et de rencontre, je dirais que c'est ce que j'ai pu évoquer samedi soir à la nuit de la philosophie. Lo que hablé en la noche de la filosofía, uno podría creer que la relación es el cumplimiento, la realización del encuentro, pero a mí me parece que la relación es la pérdida del encuentro. Hay encuentro como un encuentro con el otro, surgimiento del otro respecto de uno, pero la relación tiende a apartar el encuentro y entonces pierde. Desde el punto de vista ético y político, hay que invertir la relación para que vuelva a ser un encuentro, para que haya ese surgimiento, pero si entendemos bien la palabra encuentro, tenemos la palabra contra. No es algo benigno, es algo activo. Y sobre todo, un encuentro siempre es imprevisto. No sabemos qué va a resultar de un encuentro. La noción de encuentro me parece esencial en lo que tiene de imprevisto. Hay un cara a cara y también sucede en el instante. Fasse apparaître le négatif. C'est pas du tout une sorte d'entente harmonieuse, la rencontre. C'est au contraire, c'est la mise en œuvre de la réalisation. Oui, de ce qui fait écart et qui parlait productif. Mais c'est comme ça que je comprends le dialogue. Si on prend le terme de dialogue chez les Grecs, dialogos, que signifie dia? Dia signifie l'écart. L'écart est le cheminement. Et le logos, l'intelligible. Donc c'est à travers l'écart, à travers le cheminement que se promeut le commun intelligible. Bien, je dirais de même, pour ce qui est de la relation, je pense qu'il y a, on vient de le dire, une ancienne vieille relation entre l'Argentine et la France. Et je pense que ce qu'on doit voir, c'est de, non pas seulement de réveiller cette relation, mais de rendre cette relation à sa vigueur. Esa relación, sino que darle el vigor del encuentro que se merece. Madame Gorok, dans le champ de la psychanalyse, comment s'établit cette rencontre, ou est-ce qu'il y a déjà une relation établie entre la France et l'Argentine? Entre la France et l'Argentine, je crois qu'il y a longtemps
qu'il y a une relation établie. Pour ma part, la première fois que je suis venue en Argentine, c'était en 84. Donc c'est pour vous dire que on peut dire qu'il y a eu une rencontre suivie d'une relation. Mais je pense que l'autre thème qui m'a passionnée et pour lequel je remercie d'avoir été invitée aux Journées de la philosophie, bien que je ne sois pas philosophe, même si, comme dirait mon amie Barbara Cassin, je suis philosophophile, j'ai seulement étudié quelques années en faculté de philosophie, puis la médecine m'en a écarté. Mais je trouve que dans les deux cas, ce que nous a apporté François Julien est essentiel, parce que je crois que c'est vrai que du côté franco-argentin, je crois que c'est vrai qu'il y a probablement quelque chose de la relation qui est comme un petit peu usée et que je pense que la rencontre, si j'ai bien compris, serait quelque chose de formidable et que pour ma part, je suis ici pas seulement pour moi-même, mais pour beaucoup de personnes plus jeunes, il faut bien le dire, et d'avenir, et auxquelles je souhaite beaucoup que cette rencontre se produise. Et pour revenir à la philosophie et la psychanalyse, je pense qu'en effet, il y a eu rencontre et que ce n'est pas pour rien que Lacan a pu un peu avancer sur Freud. Je pense que Freud avait déjà beaucoup avancé. Il assistait au cours de Brentano. Il ne faut pas croire non plus qu'il ne s'était pas servi de la philosophie. Néanmoins, il a pu écrire des aveux comme je n'ai pas voulu lire Nietzsche parce que j'avais peur de trouver dans son œuvre trop de choses que moi j'allais dire. Enfin, c'est pas la phrase exacte, c'est l'idée. Et à ce point de vue-là, je crois que l'essentielle qualité de Lacan pour moi, ça a été d'avoir moins d'hésitation à la rencontre avec la philosophie. Mais cette rencontre, elle a toujours été, comme nous l'a très bien expliqué François Julien. C'est-à-dire que même si Lacan s'est terriblement servi de Hegel dans un premier temps, dans un deuxième temps, il a voulu s'écarter de Hegel, et comme je l'ai dit dans La Nuit de la philosophie, il s'est servi pour cela de Kierkegaard. Et Sartre, il a été quelqu'un de proche, mais à vrai dire des proches, mais alors avec une rencontre assez contre quand même, liée à des raisons, entre autres, de ce que Simone de Beauvoir n'avait pas finalement fait d'analyse avec Lacan quand elle est venue le rencontrer pour lui parler du deuxième sexe, et elle est venue, et Lacan lui a tout de suite proposé de faire une analyse, et elle n'avait pas envie de faire une analyse, elle avait envie tout simplement d'avoir l'avis d'un psychanalyste sur cette question. Et c'est une des raisons qui ont fait qu'il y a eu un éloignement, voire une fâcherie. Cela dit, si on lit Lacan, quand on voit des choses sur le voyeurisme, par exemple, on ne peut pas ne pas voir que c'est du Sartre modifié, avec un peu de Comte, mais aussi bon. Et donc, je pense qu'effectivement, on peut dire que ce que Lacan a bien fait, c'est de conserver sa relation avec la philosophie, pas seulement, bien sûr, avec la linguistique, même si à chaque fois ça pouvait finir dans des écarts, que pour reprendre le mot de François aussi, c'est-à-dire qu'il a fini par parler de sa linguisterie et par s'éloigner de la linguistique, qu'il y avait toujours des histoires de brouille qui survenaient, mais néanmoins, qu'aurait-il fait sans la linguistique? Lui-même le dit. Il se trouve que si l'on voit les dates des textes des linguistes, on voit pourquoi Freud n'en a pas profité, puisque c'est venu après lui. On voit que Lacan, j'en parlais un petit peu, s'est servi de Humboldt, par exemple, pour parler de la langue, qui dit quelque chose
de la jouissance de ceux qui la parlent. Donc ça n'a pas arrêté. Mais peut-être qu'aussi, à force, il y a une sorte de lassitude, qui est la lassitude, je ne sais pas, du vieux couple, et qu'il y a quand même, l'humain essaye de faire cet effort, dit Lacan. Ce n'est pas la même chose, mais tout de même, la contingence de la rencontre amoureuse, alors cette fois-ci, et que l'humain essaye d'en faire nécessité. Autrement dit, on tombe amoureux, puis on essaye de se marier, ou de se paxer, ou d'être compagnon durable, peu importe, on essaye d'en faire une nécessité. Chacun sait que ça rate assez souvent. Donc, il y a là, en effet, aussi cette vision de la rencontre qui, quand elle devient relation, a bien besoin d'écart. Alors je crois que c'est pareil et pour l'Argentine et la France et pour la philosophie et la psychanalyse. Et je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. La figure de Victoria Ocampo était essentielle pour la connaissance de Lacan en Argentine. Elle a fait une connaissance plutôt intime que vous allez nous raconter un petit peu. De la intimidad de ellos. Cette sommation que vous avez faite, il manque de personnages féminins. Usted acaba de decir, falta un personaje femenino. Justamente Victoria Ocampo es esencial en la filosofía, en el psicoanálisis, como pasadora de la cultura francesa. ¿Quiere hacer un comentario? Estoy completamente de acuerdo. Je ne vais pas tout de suite en venir à Victoria Ocampo. Je voudrais quand même dire que quisiera decir primero que Lacan a fait quelque chose d'intéressant, c'est que là où on parlait d'hystérie, ce qui existe toujours, même si on ne l'appelle pas comme ça, parce que c'est devenu antiféministe, il a quand même parlé du discours hystérique et que c'est une capacité de certaines femmes que de faire du lien. Construire vínculos. Donc, un discours, c'est ce qui court, c'est ce qui court et dit. Et comme l'a dit François, discours, ça court, mais aussi un peu discurso es dis y corre. Et donc, le discours hystérique, je ne sais pas si cette femme en était, mais c'est probable. Et c'est probablement son rôle dans le lien est certainement essentiel. Au-delà des petites histoires, je respecte un peu trop les partenaires pour trop quand même en parler, mais voilà, il me semble quand même, si c'est vrai, mais on dit tellement de choses sur les femmes, on leur prête tellement d'amour, je ne peux pas être sûre. Mais on dit en tout cas qu'elle a une relation sans doute intime à la fois avec Caillois et avec Lacan. Ce qui ne m'étonnerait pas, et d'autant plus que Lacan a repris ces thèses de Lévi-Strauss, n'est-ce pas, de la femme, qui est un objet qu'on se passe d'un homme à l'autre. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Toute ma vie, j'ai soigné des femmes, et plutôt des maîtresses, comme on dit en français, des amantes d'hommes célèbres. Je dois dire que j'ai dû observer, sans pouvoir me le cacher, qu'elles étaient passées par l'un à l'autre. Donc, on ne peut pas trop nier, en tout cas à cette époque, que cette femme a probablement fait lien. Et quand on sait que la misogynie est expliquée par Freud, par le fait que la femme, quelque part, est une méduse, et que pourquoi elle est une méduse? Tout simplement parce que comme elle n'a pas l'organe mâle tellement glorieux et valorisé par la culture patriarcale, mais qu'elle n'a pas grand-chose comme image, alors à la place de ce vide, on met des tentacules. D'où le fait que la méduse soit une excellente représentante de la féminité. Or, il se trouve que Lacan reprend ça, qu'il doit à Freud, parce que Lacan tient à préciser, et moi aussi, qu'on se sert de Freud, qu'on se sert de Marx, qu'on se sert de Hegel. Ça ne veut pas dire que forcément, toujours on les dépasse, mais on doit essayer d'aller un peu au-delà, autant qu'on peut, sinon on n'avance pas. Et j'ai remarqué que Yann Leroux ne cesse de dire qu'il faut avancer, et c'est ça le discours. Le discours, c'est ce qui court, ça court, et parfois ça discourt, ça ne court pas forcément tout direct, tout droit, comme ça, facilement. Mais c'est ça le discours, et c'est vraiment très important. Et donc, je pense qu'en effet, le texte sur la méduse, c'était un texte très beau texte de Caillois. Et je peux penser quand même que
cette femme n'a pas été pour rien dans la façon dont Lacan a revu la question de Freud sur la méduse grâce à Caillois. Tomás Abraham, este símbolo, esta imagen de la medusa tan presente en la filosofía y el psicoanálisis francés, ¿aparece en la filosofía y psicoanálisis argentino? Lamentablemente no lo sé, pero me di cuenta que tuve un acto fallido cuando hice esta relación. Me olvidé de Lacan. Y sí, me olvidé de Lacan, de la importancia que tiene el Lacan y el lacanismo en las relaciones entre Francia y Argentina. Respecto de eso, más allá del conocimiento que tenía Victorio Campo de Lacan, Lacan ingresa al universo cultural argentino a comienzos de la década del 60, muy a comienzos, primero por Enrique Pichon Rivière, que también había hasta trabajado con Lacan en Francia, y como paciente en el Hospital Saint-Anne, donde trabaja también la amiga Françoise, sí, su hospital, y como era paciente de Enrique Pichon Rivière, Oscar Mazzotta conoce la existencia de Lacan y es quien verdaderamente ha introducido a través de su obra, de sus instituciones y demás, el pensamiento lacaniano en la Argentina, de los cuales tuvo innumerables discípulos, y tomen en cuenta que Oscar Mazzotta era un ensayista de literatura, o sea, poco tenía que ver con el psicoanálisis, y muy cercano al pensamiento francés, en principio de Sartre, y pasó de Sartre a Lacan, y ahí muchos hicieron ese cambio. No, como no soy un experto en literatura psicoanalítica argentina, yo no sé si este tema de la medusa ha tenido alguna simbología especial en nuestro medio. Eso yo no lo puedo responder. Monsieur Julien, nous parlons de Lacan, inévitablement. Señor Julien, hablamos de Lacan. Inevitablemente en China. Lacan tiene el peso que tiene en Argentina. La réponse, vous la connaissez, respuesta usted la conoce. Sería imposible. Traducir a Lacan en chino es plus que difficile. Una cuestión más que difícil. No, je crois que creo que y el intérêt aujourd'hui hay un interés hoy en China por la psicoanalyse, por el psicoanálisis, por Lacan en particular, por Lacan en particular, porque mais ça n'a pas vraiment de place. Pero no tiene lugar en el pensamiento chino. Creo que es el caso inverso de la Argentina. Si puedo permitir, les digo, yo voy mucho a China, empecé a ir en 2011 en una universidad que se llama Chengdu, que es la Universidad de Sichuan, que es una universidad donde hay un psicoanalista lacaniano, se analizó con alguien que se analizó Donc, c'est pas tout à fait ce que j'appelle un lacanien. Mais peu importe. Qui m'a invité parce qu'il y a tellement de Chinois qui viennent dans mon service hospitalier précisément pour étudier Lacan, que donc, depuis 2011, j'ai été invitée à Chengdu en Chine. Puis, désormais, il y a une convention entre l'hôpital, cette fois-ci de Canton, et l'hôpital Saint-Anne. Et c'est vrai que sans parler chinois, c'est un désastre. Je suis d'accord tout à fait avec François. Mais c'est pourquoi il y a une psychanalyste chinoise qui reçoit les Chinois. Pour ma part, je vois 3 personnes chinoises qui parlent très bien français. Je dois dire que je suis un peu interrogative, mais qu'en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que mon mari est invité en août et va partir en août en Chine, et que sans arrêt, nous sommes invités pour aller en Chine la prochaine fois à Pékin. Par exemple, il y a Christian Hoffman qui a un poste de visiting professor, comme on dit, professeur visitant. Enfin, après, est-ce que c'est compatible? Ça, j'ignore complètement. Je laisse François Julien donner son avis. Mais pour ce qui est d'avoir une demande, ça c'est sûr qu'il y a une demande. Après, est-ce qu'il y a un désir et lequel? Ça, je ne sais pas. Il y a
¿Hay allí una descentralización del Occidente? Me parece que hay una cuestión importante para el psicoanálisis, que es cómo puede extraerse de su medio cultural primero, que es Europa, y sur la capacidad de s'exporter, en quelque sorte. ¿Cuál es su capacidad de exportarse? Uno constata que très bien transporté se transportó muy bien a América Latina, sobre todo Argentina. Pero si volvemos al psicoanálisis y China, a mí me interesó en una época anterior, al tiempo en que los chinos les interesó el psicoanálisis. Et notamment un auteur qui était le plus marquant du début du XXe siècle en Chine, qui a écrit un conte à la façon de Freud. A la manera de Freud. Es muy curioso porque empieza, hay palabras, es un cuento sobre la reparación del cielo. Ese es el título y el primer episodio, y lo dice en el prefacio, bajo la influencia de Freud. En los años 20, en el momento que hay una apertura de China luego de la Revolución de 1911, sobre el tema de la creación. La creación d'un personnage mythique, chinoise qui est Niwa, et qui crée comme ça, avec une branche de glycine, des petits hommes. Hombrecitos con ramas. C'est très court, c'est es un cuento muy corto de 10 páginas. Le second période, c'est la réparation. Alors là, on retourne totalement en Chine, c'est la réparation, hay todo un tema de la reparación, de la regulación. Pero en cambio, en los años 20, un autor toma el mito venido de Europa, la creación, y la recrea a través de lo que piensa percibir del lado por el lado de Freud. La reparación, la regulación, la vieja historia china de la armonía. Et donc tout ça est fissuré, en tension. Donc la question de la psychanalyse a travaillé la Chine. O sea que la cuestión del psicoanálisis en realidad está en China a partir de la question ensuite c'est le passage du maoïsme. Alors moi je me méfie de l'intérêt pero yo desconfío del interés, lo digo rápido, de la Chine del interés de China por el psicoanálisis. Elle s'intéresse à tout ce qui est étranger. Les interesa todo lo que es extranjero. Pero por ese interés es por eso mismo o es a través de otra cosa lo que les interesa. Et puis je dirais pour aller vite, c'est que brevemente, pour s'intéresser à la psychanalyse et aux choses de l'esprit en général, il faut quand même la liberté. Or, la question se pose en Chine. Tout récemment, c'est quand même celle de la liberté. Aujourd'hui, en Chine, si vous dites que vous allez faire une analyse, c'est pas très bien vu. Parce que dès lors qu'il y a une surveillance qui se rétablit en Chine, surveillance politique et disons couvrant la société civile, donc bon, tout ça, je crois qu'il faut être un peu prudent sur l'entrée de la psychanalyse en Chine. Il faut remarquer, comme tu l'as fait à très juste titre, que justement ça a été très tôt, et c'est d'ailleurs avec l'école allemande, absolument pas lacanienne, et c'est très bien de le redire, et d'ailleurs, dans un petit livre qu'on a fait avec Barbara Cassin, il y a une chinoise qui raconte tout ça très bien, donc incontestablement il y a eu un grand intérêt avec une école allemande, et puis en effet c'est tout à fait juste que quand il y a une telle tyrannie, je l'ai vu l'autre fois quand je suis allée en Russie pour parler, par exemple, ou en Hongrie, du temps du communisme, incontestablement, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça n'aide pas pour la psychanalyse, ça, il n'y a aucun doute. Voilà, et que c'est en effet dans un deuxième temps qu'il y a eu ce fameux Chengdu, où les étudiants devaient faire 2 ans de français pour pouvoir lire Lacan, et puis maintenant il y a des échanges un peu partout. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont... Tomás Abraham, estos temas que usted señaló cuando hizo el resumen de la revolución, de la guerra que aparecen en la historia del psicoanálisis europeo, el señor Julián habló de la construcción y la reconstrucción como un tema del psicoanálisis chino, supongo también en la filosofía. ¿Por qué supone usted esta diferencia enorme entre revolución y reconstrucción? Recién,
Cuando escuchaba a François y Françoise hablar sobre la censura en China o en Hungría y que eso limitaba muchísimo la práctica psicoanalítica, hay un matiz, creo yo, que nosotros hemos tenido durante la dictadura del Proceso en Argentina, que fue una dictadura de terror. Se desarrolló muchísimo el psicoanálisis lacaniano. Esto no es culpa del psicoanálisis lacaniano, pero sí se explica quizás porque la censura y la represión estaban enfocadas en ciertos puntos. Por ejemplo, no podíamos leer a Foucault, especialmente los libros que eran sobre el poder. Eso había que hacer muchos malabarismos para poder importar de Francia un texto, ni el Antidipo de Deleuze, ni nada que tuviera que ver con el marxismo, por supuesto que no. Sin embargo, la palabra de Lacan, que hablaba de la ley, que hablaba del nombre del Padre, de la palabra y del significante, no tenía ningún problema. Entonces se multiplicaron los centros de estudio y los círculos que tenían que ver con el lacanismo. Y tuvo un desarrollo fenomenal, que a mucha gente después no le gustó, pero sabemos que estas cosas que tienen que ver con las teorías y las circunstancias políticas no son ni mecánicas ni automáticas, ni Heidegger está invalidado, ni Sartre está invalidado porque apoyó ideologías condenables, ni Heidegger tampoco, ni el lacanismo tampoco, pero es un ejemplo de un desarrollo de ciertas teorías que pueden ser asépticas respecto de una situación política. Madame Gorog, vous diriez que c'est une sorte de récupération de Lacan par un pouvoir dictatorial, par exemple, en Argentine. Lacan no existe. Él dijo que la mujer no existe. Entonces yo, para reírme, yo decía la noche de la filosofía que Lacan no existe. Era un chiste, porque como era mi analista, que es alguien con quien se podía realmente hacer chiste y reírse, me permitía hacerlo. Lo que es verdad es que se usó aquí, probablemente, lo que dice Tomás, nombre del Padre, cosas del lado de la ley, traído por el Padre, el falóforo, se dice. Ah, pardon, excusez-moi, il y a un traducteur. Pardon. Ah, bueno, como quiera, es que ¿cuál es lo mejor? Como quiera. Falofor, el que lleva el falo. Todo esto sí que es compatible, digamos, con dictadura. Es, si me permito, una comprensión de Lacan que no me parece muy justa, porque en Francia Lacan, al contrario, en la psiquiatría, por ejemplo, es exactamente la persona que molesta, para nada la persona así que bien conforme, al contrario, siempre ha sido él que no permite estar tranquilo con el psicoanálisis, al contrario. Entonces, porque los temas que dice Tomás son exactamente los temas freudianos, más que lacanianos, porque el nombre del Padre, finalmente Lacan siempre dijo que Freud trató de salvar el Padre. Hay que decir que Freud a veces era un poco cristiano, aunque no sea su religión ni la de sus padres, y tenía buen conocimiento de la religión y la, digamos, judía, pero a veces se ponía muy cristiano. Entonces, permite entender por qué estos temas más tranquilos para el poder, digamos, están en Lacan, pero son los que siguen con Freud. Los otros temas exactamente son el opuesto de eso. Es que hay muchos temas en Lacan que no pasan para nada bien en un régimen totalitario, que no son los que ha citado Tomás precisamente. Y hay varios lacanismos, si me puedo permitir decirlo así. Lacan hablaba siempre de la verdad, la verdad tiene una variedad,
Entonces, francés hacía la variété, que es una mezcla, un neologismo entre variedad y verdad. Y con la variedad de Lacan, esto no se puede pensar que esto conviene muy bien por un régimen totalitario. Entonces, en algunos países, vamos a decir que se toma la parte, digamos, muy legal, como dice Thomas, la parte que es bien compatible con el poder. Y hay que decir que hay una parte que no se conoce muy bien y que quizás sería interesante reestudiar, quizás en un encuentro contra quizás los términos muy freudianos de Lacan. Y, por ejemplo, yo hablé mucho de la crítica del masoquismo cristiano en Lacan, que es importante porque finalmente eso no es de Freud. Lo que cuenta él es que había el amor cortés, que en este vino el amor cristiano que pone como, es un poco complicado, pero como real la muerte, vamos a decir, como simbólico Dios, el amor de Dios, el amor divino. Y que esto, ¿a qué trae? Eso es importante, porque trae el masoquismo. Y que el masoquismo no tiene nada que ver con precisamente los regímenes que son totalitarios, pero de eso no se habla mucho, yo creo. Bueno, esta versión lacaniana no está bien conocida. Por eso yo traté hasta hablar de Sacher Masoch, porque se habla siempre de Sade, pero hay que hablar también, y con la ayuda de Deleuze, a donde digo que el psicoanálisis debe muchísimo a la filosofía, porque que sea el masoquismo con Deleuze, o que sea también el más allá del Oedipo, se lo debe a Deleuze. Bueno. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si ustedes quieren, ¿no? Sí, si hay alguna pregunta urgente cuya respuesta les va a cambiar la vida. Si no, vamos a continuar. Les vamos a agradecer mucho a los panelistas, nos vamos a disculpar por el tiempo corto que hemos tenido y vamos a hacer una pausa de 2 minutos antes de recibir a la señora Plante, que nos va a hacer la segunda parte de esta velada. Muchas gracias. Mi proyecto de doctorado era uno bastante diferente, centrado en la figura de Berni, y es a partir de la posibilidad de investigar, de dar con algunos repositorios documentales, como el archivo de Pierre Restany, el crítico de arte, digamos, que visitó tanto Latinoamérica durante los años 60, el archivo de Damián Bayón, un crítico argentino que vivió en París desde fines de los años 40, también conocer, dialogar y hurgar en los archivos de artistas como Julio Leparc, artista cinético, ganador del premio de pintura, paradójicamente el premio de pintura en la Bienal de Venecia del 66, o artistas como Antonio Seguí, pintor también instalado desde, Leparc desde fines de los años 50, Seguí desde mediados de los años 60 en París, y tal vez es Seguí el artista más exitoso en términos de mercado artístico. Y fue a lo largo de ese año en que yo empecé a investigar sobre temas que no tenía previstos, y pude, completar la investigación a raíz de una invitación de una universidad inglesa algunos años después, momento en que entendí que podía organizar, mi tesis de doctorado entre 2 ciudades, entre la ciudad de Buenos Aires y la de París, porque en algún momento había fantaseado con trabajar sobre artistas latinoamericanos en París en los años 60, porque los había muchos. Tradicionalmente se supone que los artistas argentinos, latinoamericanos, van a París para
aprender, para estudiar, pero usted fue para investigar. ¿Cuál es la diferencia? Pero en verdad, entre los artistas hay una tradición que tiene que ver con el arte moderno y con París como un centro de la cultura moderna desde fines del siglo XIX, y que en verdad suele pensarse que digamos, que ese lugar de faro, digamos, o de ciudad de las luces, digamos, llega a su fin sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. Y los artistas que van en los años 60 en verdad van menos a formarse, como habían ido, digamos, otros, bueno, el mismo Berni en los años 20, Spilimbergo, Raquel Fornan, en fin, tantos artistas sudamericanos que van a formarse, a aprender algunos lenguajes, si se quiere, universales, como el cubismo, etc. Los artistas de los años 60 van a probar suerte, no van a ser estudiantes, van a profesionalizarse como artistas, y profesionalizarse tiene que ver, entre otras cosas, con la posibilidad de concretamente vivir de la producción, de la propia producción artística, ¿no? Seguí, Berni, ya sabían lo que querían hacer, querían artistas. Encontrar su mercado. En buena medida sí. Yo en parte de la investigación fue, por ejemplo, comparar escalas de mercados, ¿no? Y para Buenos Aires, sobre todo, para la Argentina en general, pero para Buenos Aires sobre todo, se habla de un boom cultural para los años 60, ¿no? Si uno mira la prensa de esos años, va a encontrar bastante esta referencia a un boom cultural. Ahora, si uno cuenta la cantidad de, por ejemplo, de galerías de arte, y efectivamente hay una suerte de nueva camada de galerías de arte, como el Lirolai, como, en fin, varias, por supuesto, el Centro de Artes Visuales del Ditela, etcétera, sumarían unas 50 aquellas galerías de arte de Buenos Aires contra, no sé, 600 en París, ¿no? Digamos, la escala de los mercados era decididamente otra. Y eso era un mundo de posibilidades, un mundo muy, muy competitivo, digamos, no era nada fácil lograr hacerse un lugar. Pero me parece que ahí hay una diferencia importante. Yo sí fui a formarme, digamos. Lo que pasa es que mi formación fue bastante peculiar porque yo no estaba inscrita en ningún curso universitario. Entonces estaba un poco flotante, tratando de entender mientras hacía, tratando de entender qué era lo que debía hacer. Después entendí que ese tipo de contacto con bibliotecas y archivos, fue muy productivo, ¿no? Pero por momentos fue difícil. ¿Dónde vivía en París? Yo viví durante ese año, yo tuve una beca de la Getty, o sea, de esta fundación californiana. Y en el INAYA, en el Instituto Nacional de Historia del Arte, que era de formación más o menos reciente para 2003. Ahora tienen muchas más actividades, en verdad, que cuando yo estuve. Y ellos ya tenían reservadas habitaciones para becarios. Tenían 2 programas de becas, o sea, recibían 3 becarios de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil y de México, y 2 de Italia. Así que me alojé en la ciudad universitaria de París, pero no en el pabellón argentino. Los artistas que mencionó son todos hombres. Leonor Fini, Alicia Penalba, ¿también los conoció? Sí, Alicia Penalba, y sobre quien trabajé mucho es sobre Lea Lublin. Lea Lublin es una figura muy interesante y que además, tal vez más que los otros, con más frecuencia, y sobre todo hubo un periodo en que vivió en Buenos Aires. O sea, ella había hecho un viaje de formación en los años 50 y en el 64 se instala en París, de nuevo, a probar suerte. Compartía taller con Seguí y con Rómulo Machió, que es otro de estos personajes. Pero para el 69 aproximadamente está de regreso a Buenos Aires por unos años y, bueno, es muy interesante, digamos, en esas idas y venidas para mí fue una figura muy interesante para pensar estas dinámicas, digamos, de artistas, pensar algo así como la figura del artista migrante, digamos, qué tiene de peculiar un artista que se formó y que se hizo artista en Buenos Aires y que luego se radica en un lugar como de las características de París. Quiero que nos cuente de su relación con Coppi. Bueno, una de las cosas que intenté fue pensar comparativamente
que es algo que me parece, es una operación, digamos, muy básica, pero muy productiva, que nunca agota, digamos, sus posibilidades. Y me pregunté, digamos, así como hay una serie de artistas migrados de Buenos Aires a París, también hubo escritores. Y los casos de Coppi y de Juan José Saer fueron, digamos, dos como contracasos, dos referencias interesantes para pensar. ¿Pero Coppi como escritor o como dibujante? Bueno, las dos cosas. Trabajé sobre las tiras cómicas de Coppi, que empieza a ser casi inmediatamente de llegado a París. Rápidamente consigue trabajo, era su trabajo, digamos, lo que le permitía. El Nouvelle Observateur. Exacto, en el 64 él inventa, digamos, este personaje de la mujer sentada, la femme assise, que era una tira. El Nouvelle Observateur era un diario de izquierdas que ya existía, pero que fue como reformulado en ese año. Era un semanario, ¿verdad? Así que todas las semanas había una tira de la mujer sentada para leer. Y Coppi era, en verdad, el argentino de París más conocido. Lo que pasa es que no era necesariamente conocido como argentino, ¿no? Había una relación no solamente entre los artistas, los escritores, los dibujantes, también la gente de teatro, el grupo Tse, con Alfredo Rodríguez Arias, Marilu Marini. ¿Usted quiso estudiar el conjunto de artistas argentinos en París o específicamente esos que hemos mencionado? No, yo no estudié todos los artistas de todas las variedades porque me quedaba un poco grande. Me concentré en los artistas visuales y hice, digamos, este trabajo comparativo para pensar modos de circulación de las imágenes, si se quiere, o hasta cuál es el límite de la universalidad de las imágenes en relación con la circulación de las letras, la literatura, que tiene, digamos, ese intermediario eventualmente de la traducción, ¿no? ¿Y qué conclusión sacó? No sé si tengo unas conclusiones muy cerradas, pero, digamos, Coppi era un personaje, bueno, de más está decirlo, sumamente interesante, que escribió la mayor parte de sus textos dramáticos, las tiras, por supuesto, en francés. En verdad, las pocas cosas que escribió en castellano están absolutamente recargadas de localismos, ¿no? Y en cambio Juan José Saer es una persona que es un escritor, por supuesto, que emigró en el 67, que consiguió trabajo como profesor, etcétera, se fue quedando, pero su mundo literario, digamos, continuó escribiendo en castellano y su mundo literario fue bastante estable en términos de los lugares que describe y los personajes, digamos, que organizan un poco su ficción, sus relatos, ¿no? Entonces eran, digamos, la verdad es que eran dos casos sumamente diferentes. Digamos, Coppi participa de la prensa y de un momento de gran circulación global. Pensemos que, por ejemplo, las tiras tenían circulación en los diarios, pero ya en los años 60 era muy habitual que se compilaran en libritos, ¿no? Con bastante rapidez, digamos, de circuladas en la prensa. Y uno de los primeros libros, que se llama Los pollos no tienen sillas, sale en Francia no me acuerdo si en el 64 o en el 66. Publicado por De Noël. Claro, y exactamente igual, el mismo formato cuadrado, etcétera, lo publica Jorge Álvarez en el 64, traducido, ¿no? No quiero que, como dice usted bien, no pueda ser una visión universal de todas las artes argentinas en París, pero ¿cómo sintió usted, cómo investigó usted la relación? Porque Coppi y Saer y Cortázar y Lublin formaban parte de una constelación. ¿Qué vio usted en esas relaciones? Sí, bueno, hay lugares en donde los encontré todos juntos, ¿no? Por ejemplo, durante el Mayo francés, en la toma de la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria, uno ve que se festeja el 25 de mayo y que están, bueno, Graciela Martínez, la bailarina, Coppi, varios de los artistas, algunos tal vez menos conocidos, como Armando Durante, conocido como el Gordo Durante, que era también un artista cinético y que fue asistente de Le Parc. Como que hay momentos,
convocantes, ¿no? Para gente de distintas disciplinas. Más allá de los lazos de amistad que podrían haber entre algunos de ellos, ¿no? Porque tampoco es que todos se llevaban tan bien. Después con Coppi también es muy lindo porque la Internacional Argentina, por ejemplo, que es un libro posterior, ¿no? De los años 80, él habla de desde la ficción, por supuesto, habla de este conglomerado de artistas argentinos que forma grupos en París hasta que les empieza a ir mejor y que rápidamente empiezan a acusarse de que se roban las ideas, ¿no? Hay algo de esa dinámica, digamos, de colaborativa y de cierta hermandad y a la vez de altísima competencia. Pero no olvidemos que todo esto está sucediendo en París, de manera que la pregunta es, ¿cuál es la influencia de París en estos artistas? Es raro, ¿no? Porque también el París de los años 60 era en buena medida un París devaluado, si se quiere, no era el París de entreguerras o de fines del siglo XIX, ¿no? Y no se había llevado a Nueva York. Bueno, hay un libro muy conocido que si no lo conocen se los recomiendo mucho, de un historiador del arte francés que hizo su doctorado en Estados Unidos, que se llama Serge Guilbault, y su libro se llama De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, y él justamente lo que hace es un análisis bien interesante y complejo de efectivamente cómo para las artes visuales hay una suerte de traslado de la capital mundial de París a Nueva York y de la mano, digamos, del expresionismo abstracto, ¿no? De Motherwell, Pollock, sobre todo. Y él piensa también en políticas culturales, ¿no? Piensa en la propuesta de los artistas, pero también en la articulación de un discurso crítico que en los Estados Unidos fue muy potente y que en Francia no, a la vez sumado, como una suerte de capa, ¿no? De sucesión de capas, sumado a políticas culturales que también permitieron a su vez que eso ocurriera en el contexto, bueno, por supuesto, geopolítico mundial, ¿no? Y ahí París, digamos, Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, tiene una política muy activa de becas, para empezar, para atraer nuevamente artistas e intelectuales a París para de alguna manera remontar esta idea de París como faro cultural. De hecho, Le Parc, por ejemplo, llega con una beca del Consejo, una beca francesa en el 58. Y Victoria Ocampo, si bien no se interesaba mucho por las artes visuales, hizo ese puente que permitió a los franceses conocer la Argentina, a los argentinos conocer una Francia intelectual distinta. Hoy en día, ¿dónde diría usted que está ese París donde los argentinos van a aprender? Otra ciudad. Bueno, es que lo que pasa es que el mundo de hoy me parece que no sé si está organizado tan centralizado en torno de una ciudad. Creo que hoy la figura de los artistas es una figura más nómade, tal vez la dinámica de lo que se llaman residencias, digamos, esta posibilidad de ir y vivir en alguna ciudad como parte de un programa para producir in situ es algo muy, muy generalizado. Entonces, ¿no? Digamos, se puede ir a Santa Cruz de la Sierra digamos, los artistas tienden más a deambular de manera por ahí menos fijada, ¿no? Me parece que en los años 60 también parte de este proceso tiene que ver con lo que en ese momento se conoció como fuga de cerebros, ¿no? Digamos, hay que pensar que es el contexto del Onganiato y de condiciones tal vez de censura de locales que hacían atractiva la posibilidad de probar suerte en otro lugar, y en un lugar como París, en donde en principio, digamos, la libertad individual tenía, otro lugar comparado con el Onganiato, por supuesto. Esto pensando también en Coppi, digamos, no solo en producir cultura, sino también en, no sé, digamos,
la mirada sobre la homosexualidad en la Argentina en los años 60 fue realmente muy, muy complicada, ¿no? Usted decía muy bien que los artistas iban a aprender a ser profesionales, a encontrar galeristas, a vender, pero también seguramente aprendían de otros artistas, aprendían del ambiente artístico. ¿Qué le contaba Seguí? ¿Qué le contaba Berni? ¿Qué le contaba Lublin? Bueno, con Lublin no hablé. Lublin falleció en los años 90. Me hubiera encantado poder hablar con ella. Con Lea Lublin. ¿Sí? Bueno, después ya vamos a hablar un poco más. No sé, Le Parc, no sé, la verdad es que los casos son diferentes. Seguí llega con una exposición armada para participar en la Bienal de Arte Joven en París en el 63 y vende todo. Acá había ganado un premio Di Tella con una obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, una de la serie de los autorretratos, y ese dinero, digamos, le representó la posibilidad de hacer el viaje y de poder mantenerse por lo menos por un tiempo allá, y luego con esa suerte de batacazo, para usar otro término de la época, me parece que también se fue quedando. Y después acaba comprando toda la casa en la cual como estudiante había alquilado un cuarto. Exactamente, ¿verdad? Por eso digo que fue uno de los que mejor le fue en términos, si se quiere, económicos, ¿no? ¿Berni? Bueno, a Berni no le fue tan bien. En verdad, Berni gana el premio de grabado en la Bienal de Venecia en el 62 y eso trae, por supuesto, de rebote la posibilidad de algunas ventas. Y ahí él al año siguiente monta un taller en París y Berni nunca termina de instalarse en París y en verdad nunca le termina de ir del todo bien en París. Seguí dice que en parte fue porque cuando él hizo la exposición de grabados de Ramona Montiel, él inventa, si se quiere, la serie de grabados de Ramona Montiel en París y dice que las hizo con algunas cosas compradas en los mercados de pulgas, ¿no? Como, bueno, no sé, las ligas, los tocados, las lentejuelas, qué sé yo. Y monta una exposición en el 63, pero Seguí dice que estaba desprolijamente armada, por ejemplo, que los marcos no eran buenos, en fin, que había algo de la presentación que no funcionó bien y que eso... Aprendió a ser profesional, como Seguí. Claro, hay algo, digamos, de que Seguí supo tal vez medir y que según él era decisivo en el mercado parisino de la época. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar a la tercera parte de esta noche? Ahí le van a traer el micrófono. Bueno, primero muchas gracias por la conferencia o el diálogo y después quería preguntar sobre la participación de Seguí y otros artistas plásticos argentinos en el fenómeno del afichismo del Mayo francés. Si podía ampliar esa participación, que también es un puente. Bueno, gracias, sí. Sí, eso fue otra de las cosas con las que me encontré sobre la marcha. Efectivamente tiene una participación muy activa, varios de ellos. Durante el Mayo francés, la producción más conocida es esa que está digamos, puesta acá en la plaza de la biblioteca, que son los afiches del Atelier Popular, que fue un taller de grabado de la Escuela Nacional de Bellas Artes francesa, tomada por artistas y estudiantes, un taller de litografía que empezó produciendo afiches litográficos y que muy rápidamente implementó la técnica de la serigrafía que trajo un artista francés, Guy Rougemont. Y esto lo cuento porque fue una actividad autoorganizada, colectiva y anónima. Entonces no siempre es fácil saber quiénes participaron, por cuánto tiempo, etc. Tuvo una organización parecida a la de las asambleas que también se fueron dando de manera espontánea en toda Francia, que tienen algo, digamos, de nuestras asambleas del 2001, ¿no? Digamos, esta reunión autoconvocada y una suerte de ejercicio de democracia directa, digamos, muy relacionada con el maoísmo de la época.
Y ahí, leyendo entrevistas que se les hacían cada vez que se cumplen, ¿no?, algún número redondo del Mayo francés, encontré con que ellos, Guy Rogemont, Gérard Fromager, digamos, artistas que fueron un poco líderes, si se quiere, de esa experiencia, mencionan a los sudamericanos, a la importancia de la participación de los sudamericanos. Y resulta que esos sudamericanos son en buena medida argentinos. ¿Quiénes? Jamás lo sabremos en su totalidad, pero sí sabemos que Rómulo Macho tuvo participación muy activa, que Julio Leparc también, que Francisco Sobrino, que era un integrante del grupo de investigación de arte visual del cual formaba parte Leparc, y otros 5 artistas también, que Hugo de Marco, que era otro cinetista argentino instalado allá también, y Seguí, fue un caso muy interesante porque Seguí pasa por el Atelier Popular, pero le resulta muy incómodo porque encuentra que ese ejercicio de democracia directa, porque las propuestas de carteles se presentaban de manera anónima en una asamblea. Había 2 asambleas, ¿no? Una a las 7 de la tarde y una por la mañana. La de las 7 de la tarde era abierta, entonces quien estuviera ahí podía participar y votar qué propuesta de afiches se imprimía. Y Seguí dice que le rebotaron alguna propuesta o que se la quisieron cambiar, que en verdad había una, digámoslo de manera informal, una bajada de línea maoísta a la que él evidentemente no suscribía, y eso le incomodó y se fue. Y él participó de otra iniciativa que fue como más tradicional, si se quiere, porque era como afiches litográficos, tradicionales desde el punto de vista de la técnica, ¿no? La litografía, una técnica del siglo XIX, contra la serigrafía, una técnica venida del mundo industrial, si bien es manual, digamos, se usaba para imprimir, no sé, partes de autos, en fin. Y además los afiches realizados por fuera de la Tele Popular, iniciativa de varias galerías de arte, eran firmados. Entonces Seguí participa de esa otra iniciativa y di con un par de afiches de él, muy lindos y muy reconocibles. Así que su testimonio fue muy valioso para mí. Perdón, ¿puedo repreguntar sí. ¿Cuántos motivos aproximadamente se hicieron y cuál fue el tiraje total en toda Francia de estos afiches? En toda Francia no sé, en el Atelier Popular se habla de unos 350 diseños. Hay catalogaciones hechas con buenas cronologías, porque los afiches también iban en buena medida siguiendo el ritmo de las novedades, ¿no? O salían a responder cosas que De Gaulle hubiera dicho, etcétera. Pero el orden de o sea, se llegaban a imprimir entre 2.000 y 3.000 afiches por día. En el Atelier Popular de la Sorbona. En el Atelier Popular de la Sorbona. Bueno, muchísimas gracias. Breve pero brillante. Y ahora vamos a convocar a los 2 últimos participantes. Muchas gracias. Mientras trabajamos con la tecnología, les voy a presentar a los 2 últimos participantes de esta noche. El tema va a ser innovación, medios de comunicación y libertad de prensa. Y los participantes son Bruno Patinó y María Eugenia Estensoro. María Eugenia Estensoro es periodista, política, fue senadora nacional, diputada por la ciudad de Buenos Aires, trabajó para la revista Time, cofundó la revista y programa de televisión TV Mujeres y Compañía, y es miembro del Club Político Argentino y de la Red de Acción Política. Bruno Patinó es egresado de la Business School y de la Sciences Po de París, es titular de un doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad de París III, y es más, tiene un máster en Relaciones Internacionales por el Johns Hopkins. Es autor del célebre Pinochet se va, una prensa sin Gutenberg y la condición digital. La prensa está siempre asociada
con la censura. Entonces, cuando decimos prensa, tenemos que hablar de si hay libertad de prensa. ¿Quiere empezar por allí? Bueno, sí, por favor. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Es un gran honor, también a la Embajada de Francia. Y la verdad que es un placer estar con ustedes y compartir esta mesa con Bruno Patiño, que hemos descubierto que tenemos muchos lazos en común. Yo estudié en Sciences Po de joven y también me gradué en Columbia University, y él dirige la maestría de periodismo de Sciences Po, que es una doble diplomatura con Columbia University, pero acabamos de descubrir que los dos tenemos orígenes bolivianos, que eso es más raro todavía. Así, y somos periodistas, así que la verdad que... Bueno, pero en realidad el tema de hoy es lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos estado hablando, la influencia de la cultura francesa en la Argentina. Y luego de reflexionar sobre esto en los últimos días, la verdad que me animo a decir que el mayor legado que nos ha dejado Francia a los argentinos, para mí es ese mandato político que está plasmado en nuestra Constitución de 1853, que es el famoso libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que es el espíritu de nuestra Constitución, y es un mandato de construir una sociedad basada en esos valores. La democracia argentina, como todos sabemos, ha pasado por momentos de luces y sombras. Y yo creo que ese mantra, esa especie de mantra político lleno de valores y de idealismo, ese llamado a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, es lo que nos ha permitido una y otra vez reencontrar ese camino democrático. Y hoy en día muchos expertos, y he escuchado muchos jóvenes que dicen que la democracia liberal, basada en la libertad individual y los derechos humanos, está en crisis, que nuestras instituciones y formas de representación son obsoletas para la era digital. Bueno, yo quiero desafiar esta idea y espero convencerlos en los pocos minutos que tenemos, porque creo que no es apartándonos de estos valores que vamos a encontrar un rumbo mejor, sino justamente afianzándolos y fortaleciéndolos. En este momento estamos atravesando la humanidad, todos nosotros, uno de los momentos más complejos de nuestra historia, porque estamos en medio de una revolución científica y tecnológica como nunca se ha visto. Todavía no es muy claro cuáles van a ser las implicancias políticas, económicas, sociales y éticas de estos cambios. Se dice que estamos en medio de un cambio de civilización. Bueno, ¿qué quiere decir este término tan grande? El año pasado estuve en Silicon Valley, la meca de toda esta transformación de la innovación, y por ejemplo en Stanford University un profesor de genética y de bioética médica, Henry Greeley, nos comentaba que en 20 o 30 años no va a ser necesario tener sexo para procrear. Qué aburrido. Eso es lo que yo pensé. Por suerte ya pasé esa etapa, ya tengo mis hijos, pero para hacia el futuro, sí, las personas van a ir a una clínica genética y de la piel van a poder generar esperma y óvulos y después hacer los embriones, y van a presentarles a los futuros padres, o no sé cómo se llamará, una bandeja con varios embriones, y van a poder elegir el más alto, el más bajo, rubio, morocho. ¿Sabe que tenemos una muestra Frankenstein en la biblioteca? Sí, bueno, algo así más o menos. Y eso es, dicen, 20 o 30 años. O en la Universidad de Singularity University nos dijeron que esta es una universidad como de ciencia ficción, donde van los empresarios y emprendedores y líderes de todo el mundo a ver qué es lo último que se está inventando. Bueno, ellos creen que la singularidad está cerca. ¿Qué es la singularidad? Es el momento en que la inteligencia artificial va a superar ampliamente la inteligencia humana, y ya no se va a poder distinguir entre las máquinas y los humanos, entre los robots y los androides y nosotros, y que también en lo que nosotros llamamos naturaleza no va a ser muy claro qué es real, qué es artificial y qué es
natural, biológico, como lo conocemos hoy en día. Va a haber ya se va a perder esta noción de lo natural y de lo artificial. Y después otro de los fenómenos que están acá a las puertas es que seguramente en los próximos años o décadas la mitad de los trabajos o profesiones que conocemos hoy van a desaparecer y no se sabe qué va a pasar, va a haber gran desempleo hasta que se creen los nuevos trabajos. Bueno, este es el mundo en el que nosotros y nuestras democracias se están desarrollando. Acabo de hacer un viaje por Europa del Este y también estuve un poco en Francia y veo que allá como acá hay un gran descontento, incertidumbre, se critica con mucha virulencia a los gobiernos, a las empresas, a los parlamentos y a la prensa, ¿no? Y yo no creo que sea apartándonos de esos valores de libertad, de igualdad y de fraternidad y de los valores democráticos que vamos a encontrar el camino o apoyando a líderes autoritarios y mesiánicos, como han elegido muchos países, como Trump en Estados Unidos o Putin en Rusia o Xi Jinping en China. Muchos admiran la dictadura capitalista china, sino que creo que es volviendo y fortaleciendo los valores que nos trajeron hasta acá, que creo que lo que ha pasado es que nuestras democracias los han descuidado. Por ejemplo, la democracia es incompatible con la desigualdad y la inequidad que ha crecido en las últimas décadas. Esa es, yo creo que una de las fuentes del descontento. Me permito interrumpirla simplemente para tener un poco de diálogo, para ver cuál es el comentario. Perdón. ¿Puedo agregar una cosa por favor. Más? Termino esta idea para entrar un poco más por en el tema de los medios. Bueno, lo que creo que a estos 4 pilares de la democracia, a estos 4 pilares de la democracia, tenemos que agregarle uno más, que es el valor de la verdad, que está muy degradado hoy en esta era digital de la posverdad y los fake news. Me parece que ese es otro pilar que necesitamos reforzar y ahí, bueno, obviamente la prensa es fundamental y encantada ahora que Bruno pueda... Disculpe, señor Patino, si hace un comentario, volvemos luego a su texto. Gracias. No, este diálogo va a ser verdaderamente un diálogo porque estoy casi plenamente de acuerdo con lo que acaba de estar dicho. Primero, tal vez dos recuerdos míos en cuanto a la relación entre Francia y Argentina desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque muchas veces pienso que no sé por qué hemos hecho de los medios de comunicación un territorio que no es un territorio de intercambio en realidad. Nuestras sociedades que se han basado sobre el derecho romano, es decir, un derecho que está fundado sobre un territorio, hemos organizado nuestros medios de comunicación de manera nacional y local, porque la economía, además de esos medios de comunicación, era una economía que se basaba sobre, a un momento, un monopolio territorial. Y no tenemos tiempo para explicarlo, pero siempre hemos organizado eso y ahora estamos enfrentando a un fenómeno de sociedad, un fenómeno mundial. Y yo estoy absolutamente seguro que las respuestas no son de ámbito local, ni territorial, ni nacionales. Justo 2 recuerdos personales que tienen que ver con Latinoamérica y que tienen que ver con Argentina. Cuando yo empecé mi carrera de periodista, la empecé en Chile. Y la empecé en Chile como corresponsal del diario Le Monde, que es un diario francés. Y bueno, resulta que mi padre venía de Bolivia y había trabajado en la radio francesa internacional y había trabajado con todos los latinoamericanos de París, argentinos, chilenos. Era verdaderamente un lugar donde muchos refugiados, exiliados habían encontrado un espacio para trabajar y para trabajar de periodista. Y lo hacían naturalmente con los periodistas franceses que trabajaban allá en la radio. Y cuando yo llegué a Chile en el año 1989, resulta que esos mismos periodistas chilenos
que habían actuado de exiliado en la radio francesa, volvieron a Santiago, ya tenían derecho de hacerlo, tratando de ayudar al proceso de la democratización o transición a la democracia, allá en los medios de comunicación, los diarios y los medios de comunicación chilenos. Y verdaderamente me ayudaron como casi padres para tener fuentes, acceso a fuentes y enseñarme en realidad mi pega. Así que soy un periodista francés que en realidad trabajé por primera vez en Latinoamérica y trabajé gracias a periodistas chilenos que habían ejercido, disculpe el castellano, su oficio en París. Y bueno, cuando uno vive eso, constata naturalmente que el intercambio periodístico es lo más natural del mundo y no se sabe por qué no lo organizamos tal como industria, porque en realidad un periodista habla con un periodista de cualquier otro país y trabaja muy bien juntos. Y tuve otra experiencia así personal cuando me tocó trabajar en la Fundación de Periodismo de García Márquez y hacer el primer taller de periodismo digital en Latinoamérica, que fue en Santa Cruz, Bolivia. Y de ahí formamos como muchísimos periodistas digitales argentinos que trabajaron en Clarín, La Nación y todo eso. Y misma cosa, el intercambio es natural. Ahora bien, para comentar en 5 minutos lo que acaba de ser dicho acá, ¿qué está pasando en realidad? Yo desarrollé el sitio de internet de Le Monde en el 1999 y yo formé parte de esas personas que verdaderamente, como lo comenté en la Noche de la Filosofía, crearon en la utopía del periodismo digital y de la sociedad digital, como una utopía de intercambio, una utopía colaborativa y una utopía en que los periodistas y los medios de comunicaciones ya no iban a ser, como se decía, los gatekeepers de la información que podía existir, sino más bien iban a estar al medio de la ciudadanía. Íbamos a estar como profesionales, por supuesto, al medio de la ciudadanía y verdaderamente, como decir, tomando en cuenta y trabajando en la conversación de la ciudadanía acerca de la información y dando datos profesionales, eclairajes profesionales y todo eso. Y así que era un momento en que se hablaba de la sabiduría de las masas, de la sabiduría de la muchedumbre. Y eso no pasó. Hoy día si yo veo, y más tarde vamos a hablar de economía, porque es muy difícil hablar de libertad de prensa sin hablar de la economía de la prensa. Pero si hablamos más bien del diálogo, del espacio público, de la conversación mediática, ¿qué estamos viendo hoy día? Estamos viendo hoy día una polarización grandísima, una polarización que incluso atrae a los medios de comunicación más clásicos porque se la empuja los políticos y la conversación mediática. Y estamos mirando o viendo una conversación mediática que ya no se fundamenta sobre lo racional, sino sobre lo pulsional, sobre lo emocional. Y se nota que incluso medios de comunicaciones profesionales ahora van a participar a esa conversación pulsional. Y yo no pienso que eso, para no tomar muchos minutos, sea la consecuencia de una tecnología, sino más bien la consecuencia del matrimonio entre una tecnología y un modelo económico. Yo creo que no había y todavía no hay un resultado automático entre la digitalización, la red, la conversación social y la polarización emocional de lo que se ha vuelto la información hoy en día.
pero sino más bien que a un momento esos ingenieros geniales que yo conozco también de la Silicon Valley, que no les daba caso ni la publicidad ni otra cosa, a un momento hicieron el matrimonio entre su compañía y el modelo de la economía de la atención. La economía de la atención es una economía que se funde sobre la publicidad y más bien sobre mucho más que la publicidad, sino la publicidad y los datos personales. Y para desarrollar este modelo económico se necesita desarrollar la atención de cada uno, y la atención de cada uno se desarrolla cuando se desarrolla la adicción. Y poco a poco, no es el resultado de un plan diabólico mundial, ¿no? No estoy diciendo eso, por favor. No hubieron 5 personas en una oficina que decidieron a un momento crear la economía de la atención y vamos a desarrollar la adicción de todos los usuarios de las plataformas. No, eso no tuvo lugar. Pero sino que mecánicamente y lógicamente se desarrolló eso. Y en realidad, yo que trabajo en la televisión, yo que trabajo en periodismo, sé bien que el contenido, como se dice, o la información, como se dice, que tiene más relevancia económica hoy en día en la economía digital, es la información, pongo esos, entre comillas, gracias por la ayuda, más adictiva, y lo más adictivo es lo más sucio, es lo más emocional. Entonces el problema de la postverdad, del fake news, no es tanto el problema de personas que manipulen la información, por supuesto que hay. Y los políticos hoy en día han tomado esa puerta abierta para contribuir a que se destruya el debate público racional. Es la época de la demagogia. Pero la base de eso, es el modelo económico de la economía de la atención, que es un modelo adictivo. Y por eso es que yo pienso, porque yo no soy un pesimista, yo fui un utopista, ahora pienso ser un realista, pero también pienso que el gran desafío para llegar a eso, libertad, egalidad, fraternidad y verdad, o mejor dicho, yo diría racionalidad, más bien que verdad, porque tengo una relación con la verdad que es un poco difícil, pero la verdad de los hechos existe. Pero ya más bien racionalidad me existe. Soy francés, entonces Descartes, por supuesto la racionalidad, pienso que tiene un valor. Yo creo que es el lugar del combate. Y para justo que me permita 30 segundos, yo pienso que estamos en el mismo periodo que cuando se creó el capitalismo industrial en el 1900, al final de los 1870. Hay una acumulación sin regulación. Y ahora tenemos que averiguar esa acumulación de datos en gran compañías que han puesto a su servicio los diarios y los medios de información. Y la regulación también tiene algo que ver con nuestra conexión. Cuando conectamos, trabajamos para estas plataformas, porque damos datos. Y bueno, bien, a fines del siglo XIX, un momento u otro, se limitó las horas de trabajo diarias. El derecho de las personas era también limitar el número de horas que uno trabajaba durante el día. Y yo creo que a un momento u otro, en la educación y la regulación, vamos a tener que limitar las horas de conexión. No limitar la digitalización de la sociedad, sino las horas de conexión individuales. Señora Estenssoro, la descripción que ha hecho... El micrófono. Doctor. O le doy Señora Estenssoro, la descripción que ha hecho el señor Patino de este universo digital parece decirnos que hay una libertad casi total, hay una igualdad casi total, hay una fraternidad casi total, pero la víctima es la verdad o la parte racional de la verdad. Bueno, ya que estamos en la Biblioteca Nacional, me gustaría hacer un pequeño homenaje a Borges, que fue director, como ya se dijo, y que, él imaginaba el paraíso en forma de biblioteca,
¿no? Así lo dice en su poema de los dones. Pero hoy, con los trolls y los fake news y todo lo que hemos sabido últimamente por Cambridge Analytica, de las campañas políticas que se hacen atravesando fronteras para manipular elecciones y decisiones, como el Brexit también, vemos que Internet tiene un lado B y se parece cada vez más a ese cuento de Borges, La biblioteca de Babel, ¿no? Que era esta biblioteca infinita como es Internet y parecía un paraíso, pero los hombres que recorrían los pasillos, los bibliotecarios se daban cuenta que los lomos de los libros no coincidían con lo que había dentro y que había muchos textos escritos en letras, pero también en código, cualquier similitud con la realidad, pregúntenle a Borges, y que había muchos textos totalmente incoherentes, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. Y creo que la víctima de la verdad en nuestra democracia, y que creo que es parte de la desesperanza, que todo da igual, tiene que ver con lo que estaba diciendo Bruno, de cuál es el modelo de negocios o la economía de estas grandes plataformas, Google y Facebook principalmente, y cómo absorben nuestros datos. También esto de que ahora la mayoría de la gente se informa por las redes sociales, donde cada uno pone lo que quiere, que está muy bien, pero lo que se me ocurre o yo pienso no quiere decir que sea la realidad. Por ejemplo, ahora en Inglaterra se dan cuenta que los que votaron por el Brexit, por las consignas que leían, bueno, que ahora no es tan lindo como se imaginaban, para darles un caso. Pero después yo creo que hay otro problema con el tema de la prensa, ¿no? La prensa no son los medios de comunicación. La prensa, el periodismo, se dedica a la información de todo tipo, pero también tiene un rol muy importante en la información política, que es poder evaluar qué es real, qué es mentira, quién miente, quién dice la verdad, qué es lo importante y qué es lo intrascendente. Y hoy, lamentablemente, desde los años 90, cuando aparece el cable y después viene Internet y después, bueno, los diarios, que siguen siendo la fábrica principal de información, han quedado atrapados en grandes medios que tienen desde canales de televisión, todo tipo de plataformas de información y entretenimiento, y que la prensa hoy es parte del show business. Entonces, y la parte de información política es la parte menos rentable y la más pequeña, digamos, en el negocio. Tiene influencia política, pero no es el gran negocio, sino el show business tiene mucho que ver o ser parte de conglomerados de empresas de telecomunicaciones o de bancos que tienen negocios con los gobiernos. Entonces, para los periodistas les resulta muy difícil hacer su trabajo y tener independencia porque están atrapados entre los intereses económicos y políticos de sus dueños y además las presiones de siempre de los gobiernos tradicionales, que en nuestra época se ha sumado a que no había pasado que en democracia los gobiernos atacaran a la prensa y la identificaran como su enemigo. Eso pasaba en las dictaduras, que lo primero que hacían era censurar a la prensa, pero no que en democracia el enemigo número uno del gobierno fuera la prensa, como nos pasó a nosotros en el gobierno anterior, o como pasa en Estados Unidos con el presidente Trump, que en Estados Unidos el presidente decida que es la prensa, el cuarto poder, una institución de la democracia protegida por la Constitución, no porque tengamos un privilegio los periodistas, sino porque se nos ha encomendado ser custodios del derecho a estar informados y contar con información veraz y de calidad de los ciudadanos para que puedan elegir y votar. Bueno, todo esto está trastocado por el modelo de negocio, también lo que decía el señor Patino de la economía. La economía. Y esto yo creo que es grave porque si el periodismo, si la prensa es parte del show business, y ahora vemos cada vez más los políticos, Trump tiene mucho éxito porque es muy teatral, ¿no? Y porque tuvo muchos programas de televisión, etcétera. Pero esto ha degradado la calidad de nuestra conversación democrática. Y yo creo que por eso hay esa especie de desesperanza y ya pensamos que la democracia no es importante. Y bueno, para terminar tengo otras cosas para decir, pero me gustaría que Bruno... Tenemos muchas zonas de acuerdo con María Eugenia. Sí hay que rendir homenaje a Borges acá. También ustedes recuerdan esa novela Funes el Memorioso. Yo creo que el Internet también, de vez en cuando tenemos esa conexión permanente, nos transforma en Funes el Memorioso. Ya no tenemos tiempo para nada más. Mi memoria es un vaciadero de basura, dice.
Exactamente. Bueno, pero para también comentar lo que María Eugenia Estenssoro acaba de decir, yo diría dos o tres cosas. Primero, yo estoy seguro que el ataque que se ve por todas partes frente o al periodismo o a periodistas, bueno, porque hay tres tipos de países en realidad. Países, dictaduras o casi dictaduras donde se mata a los periodistas. Después hay los países en los cuales se ataca a la prensa y hay los países después en que se critica de manera general al periodismo, como que no sirve para nada, que no entiende nada, etc. Y incluso esa tentación la vemos muchas veces en países democráticos hoy en día. Esas campañas públicas como hubo en Alemania sobre la Lügenpresse, o sea, la prensa que miente, así generalmente, o incluso en mi país hoy en día, algunos políticos que dicen que de todos modos esos medios de información no sirven para nada y que son corruptos de por sí. Eso también muestra que el periodismo no ha perdido todo su impacto, porque si verdaderamente no tuviese ningún peso en el debate político, la gente no lee. Si verdaderamente estuviéramos en el mundo de Adolf Huxley, yo creo que es el mejor de los mundos, se dice, un mundo perfecto, un mundo feliz en castellano, o sea, cuando él dice que no se prohíbe libros porque a nadie se le toca leer un libro porque no sirve para nada, yo no pienso que veríamos esos ataques. Ahora bien, yo siempre pienso que estamos en un momento decisivo porque es el momento que se reinventa no solamente la conversación mediática, sino más bien el espacio público y sino más bien a un momento u otro nuestras democracias. Pienso en serio que las formas democráticas que hemos vivido es lo que algunos universitarios llaman la democracia industrial. Y si tuviese yo que hacer un resumen de lo que es la democracia industrial, es un régimen democrático que se organiza con las masas. Y si tomo el ejemplo de mi país, es una democracia que verdaderamente nace en los años 1870, con tres pilares. Primero, educación de masa, en las cuales se da una educación mínima a todos. Eso no quiere decir, por supuesto, que cada uno tenga el mismo nivel de educación, pero cada uno tiene el mínimo. Y se supone que no hay verdadera democracia sin un mínimo de educación para todos, para que pueda ejercer su deber de ciudadano. Segundo, organizaciones políticas de masa, los partidos políticos de masa, los sindicatos, los gremios, yo creo que se dice aquí, los gremios, los sindicatos, los partidos políticos, todo eso para organizar de manera ideológica las masas. Y tercero, los medios de comunicaciones y dentro de esos los diarios, por supuesto, primero, que gracias a la imprenta industrial, la rotativa, esa invención y con los ferrocarriles pueden difundir a toda la población una información mínima. Y se supone que con información mínima, organizaciones de masa y educación, información de masa, educación de masa y organizaciones políticas de masa, se puede tener el sufragio universal. Y esas elecciones que cada 5 o cada 7 años tienen lugar. Ahora, la información de masa se ha fragmentado, la educación en mi país, por supuesto, se ha desequilibrado de manera tremenda entre los que pueden tener una educación de alto nivel y los que no logran entrar en ese sistema de educación de masa, y la información se está fragmentando. Porque ahora bien, el periodismo de calidad existe en la Internet, pero poco a poco las soluciones que encuentras son soluciones de pago. Así como no vamos a desarrollar una aristocracia informativa
en que vamos a tener una parte de la población que va a tener información de muy alto nivel y que podrá pagarse esta información de muy alto nivel, y el resto de la población que va a tener las redes sociales en las cuales todo se mezcla. No es que sea basura, es que todo se mezcla. Y es muy difícil. Entonces yo creo que eso es el desafío de nuestro tiempo. El desafío es pasar de la democracia industrial a la democracia postindustrial. Y los 3 niveles son necesarios. Pensar de nuevo la política, pensar de nuevo la información y pensar de nuevo, por supuesto, el modelo político y educativo. Yo les voy a pedir que hagan una breve declaración final, porque nos queda muy poco tiempo y ojalá tuviésemos todo un día para discutir de estas cosas que son tan esenciales. Entonces, señora Estenssoro, si quiere decirnos unas últimas palabras. Bueno, creo que ha sido que una de las cosas que está pasando, al menos en el escenario de la prensa y el periodismo, que los grandes diarios, que ahora, como dice Bruno, empiezan a cobrar por la información de calidad en Internet, pero que empiezan a ver que puede ser están buscando un modelo de negocios, pero que el buen periodismo todavía está vigente, y a mí me parece que eso es positivo. El New York Times, que ya tiene millones de suscriptores pagos, lo mismo con The Washington Post, todos diarios que estaban languideciendo hasta hace pocos años. Le Monde, que ha hecho una transformación también. El caso de Le Monde es interesante porque ellos tienen, que han sido comprados también por un grupo de banqueros y emprendedores, etcétera, ellos tienen parte del capital accionario, el 25% en manos de lo que llaman el polo independiente, que son la redacción, los fundadores y lectores. Y este polo independiente, además, el año pasado les han dado una acción dorada, un golden share, para que ellos puedan aprobar u objetar un cambio accionario. Y creo que medidas que permitan resguardar la independencia periodística de la redacción, creo que eso es algo interesante. Pero para terminar, y yo creo que hay otro tema que tenemos que considerar. Se ha instalado en las democracias liberales de Occidente una mirada, a mi juicio, muy, muy derrotista. La idea que el mundo nunca estuvo peor, ¿no? Hay esta idea de que nunca estuvimos peor. Hay una gran desesperanza. Y si vemos, y esto tiene que ver con esto de la posverdad, y si vemos los datos duros, lo que vemos es que nunca en la historia de la humanidad hubo tanto bienestar. Hay mucha desigualdad, pero nunca ha habido tanto bienestar. Y en esto les recomiendo leer el libro Utopía para realistas, que me gustó, justo es lo que dijo Bruno, que él había sido utópico, ahora quiere ser más realista, pero habló de la utopía. Y este libro, escrito por un joven holandés de 28 años, Rutger Bregman, ¿no? Ahora tiene 30, lo escribió hace 2 años, ya está viejo. Lo que sorprende es la solidez de su investigación, pero sobre todo que con una especie de autoridad, él dice que quiere sacudirnos del cinismo en el que hemos caído. Y comienza el capítulo 1 de su libro diciendo esto: empecemos con una pequeña lección de historia. En el pasado todo era peor. El 99% de la humanidad a lo largo del 99% de la historia pasaba hambre y era pobre, sucia, temerosa, ignorante, enfermiza y fea. Sin embargo, en los últimos 200 años todo eso ha cambiado. Mientras en 1820 el 94% de la población mundial todavía vivía en la pobreza extrema, en 1981 ese porcentaje se había reducido al 44% y ahora se sitúa por debajo del 10%. Hace medio siglo, 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir 5 años. Hoy, 1 cada 20. En 1962... No en Argentina. De morir, no sé si 1 cada 20. Sí, morir, no, porque este es el promedio mundial. Así que en 1962, aunque sí en la Argentina, y eso lo tenemos que saber, 1 de cada 2 niños vive en la pobreza, y eso es inaceptable. No se muere, pero vive en la pobreza, un país que puede alimentar a 400 millones de habitantes, ¿no? Bueno, en 1962 el 41% de los niños no iba a la escuela, en el 62, y ahora solo el 10% no va a la escuela. Y el número de víctimas de guerra, ¿no?,
cayó desde 1946 un 90%, y podría seguir dándole... Entonces, no es que estamos viviendo en el peor momento de la humanidad. Creo que estamos en un momento de un cambio de civilización, como dije antes, y que también hay mucha más información y sobre todo creo que lo que se han debilitado son los valores de nuestra sociedad. Este joven de 28 años dice que el problema no es económico, sino político, que la política ha abdicado de su misión de darle sentido y valores a nuestras sociedades, a nuestras democracias. Y yo creo que tenemos que recuperar la utopía, los ideales. Obviamente vamos a atravesar momentos difíciles por este cambio científico y tecnológico que estamos atravesando, pero yo creo que si reforzamos esta idea de la libertad, que recién hablaban los que han ido a China, que bueno, el psicoanálisis es difícil cuando el caso argentino es distinto, no es como China 70 años, otros lugares, fueron 7 durísimos, pero que ni siquiera la introspección es posible por cuando hay dictadura, ¿no? O sea que la libertad es un valor que tenemos que revalorizar, ¿no? La igualdad, sin duda, la fraternidad y la verdad, porque si no hay verdad es imposible confiar en el prójimo y contar con el prójimo. Y en cambio, cuando hay verdad y podemos establecer lazos de confianza los unos con los otros, entonces el camino no es solitario, el camino es de a muchos, y de eso se tratan las utopías. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, es un brillante resumen. Señor Petineau. Muy difícil hablar después del brillante resumen, entonces yo voy a dar solamente 2 pequeños elementos para añadir al optimismo que podemos tener, porque verdaderamente estamos cambiando de época, pero el cambio no está escrito. Un elemento en el pasado y un elemento en el presente. En el pasado ya solucionamos esos problemas a un momento en el siglo XVII. Cuando se inventó la imprenta, los panfletos provocaron una crisis política, social, increíble en Inglaterra, en la English Civil War, o en Francia. Y poco a poco, tomaríamos horas para decir cómo, pues, se solucionó el problema. Poco a poco vinieron los diarios de calidad, el periodismo de calidad, la verdad volvió, más que todo el lazo de confianza entre los que leían algo y los que escribían se volvió a desarrollar. Segunda cosa, cuando hablamos de la fragilidad de los diarios, del periodismo de calidad, tal vez sepan que ahora cuando se habla de modelo económico de lo digital, ya antes se decía hay la publicidad o el pago, y ahora hay 4 categorías en realidad: la publicidad, el pago, la suscripción, pero también las donaciones o los membership. Y cuando yo hablaba con profesionales, colegas, mejor dicho, del mundo entero, todos decían lo que es muy extraño ese momento, desde hace 2 años, las donaciones van incrementando de manera increíble. O sea que estamos poniendo en nuestra página, en nuestra aplicación, todo: el periodismo necesita su compromiso y no se puede hacer sin plata, por favor. Y la gente da. La gente da. El Guardian el año pasado son 11 millones de libras esterlinas de donaciones. Y la gente da no para tener algo o acceso a, sino más bien como compromiso a eso. Y entonces cuando yo veo que en el mundo entero hay el desarrollo de las donaciones de los ciudadanos a medios informativos de calidad, digo que tenemos razones de esperar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Otro brillante resumen. Con estos 2 brillantes resúmenes terminamos esta velada. Muchísimas gracias. Es la primera de muchos encuentros que vamos a hacer a lo largo de los años con intelectuales de Francia, intelectuales argentinos y ojalá con intelectuales del resto del mundo. Muchas gracias. Buenas noches.